la verdad que responder eso diciendo va a ser tal o cual sería de una imprudencia y una irresponsabilidad a la vista de lo que ha pasado en todo este proceso electoral, donde todos los sondeos de opinión previos en las PASO se equivocaron y lo mismo pasó en la primera vuelta. Recordemos que en las PASO decían que salía primero Juntos por el Cambio en la sumatoria de sus dos precandidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, segundo el Unión por la Patria, ex Frente de Todos, y que a Milei no le daba más de un 20%. El guarismo final fue 30 para Milei y 28 para Juntos por el Cambio, sumados sus dos candidatos, y 27 y pico para Massa y Graboy, sumados como precandidatos. En la primera vuelta todos los sondeos, mayormente los sondeos de opinión, indicaban que Milei salía primero, hasta le asignaban 35, 36%, y que el segundo puesto era un final abierto de disputa para ver quién pasaba al balotaje entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. La realidad de los números demostró una cosa totalmente distinta. Massa salió primero con casi el 37% de los votos, Milei 29,9, casi el 30, manteniendo, digamos, el mismo piso porcentual que obtuvo en las PASO, y la debacle de Juntos por el Cambio, que se cayó al tercer lugar con el 23 y pico, 24 final. ¿Cuál fue el factor para vos preponderante para ese cambio a la hora de elegir justamente el candidato que Massa pueda ganar esa primera vuelta? Milei, como decías vos, bueno, manteniendo el porcentual de votos, pero creciendo mucho el candidato oficialista, ¿no? Hay algo que se va dando acá en la Argentina, que es el voto no a favor de, sino en contra de. Muchos analistas dicen que eso se llama voto útil. Gente que a lo mejor hubiera querido votar a otro candidato, pero como ve que tiene pocas chances reales de pasar un balotaje, dice, lo voy a votar a Juan para que le gane a Pedro. Pedro no pasa el balotaje porque me parece que Juan es el indicado para combatir con Simón. Vamos a ponerle nombres ficticios. O sea, entonces, ese voto útil produjo un corrimiento de votos de unos y otros. O sea, hubo gente que a lo mejor votó a Larreta y después de que Larreta perdió en las PASO, cambió su voto y votó me inclinaría a pensar más, a Massa. ¿Por qué? Porque el discurso de Larreta de moderación y mesura no es que es igual precisamente al de Massa, pero hay unos vasos comunicantes y puentes medios ahí raros, por decir de alguna manera. Hubo por ahí votantes, gente que a lo mejor votó por Patricia Bullrich, pero dijo, creo que el que más chances tiene de ganarle al kirchnerismo es Milei, y a lo mejor hubo cambio de voto. Creo en esto muy poco. Sí me parece que hubo una porción de votantes de Juntos por el Cambio que hizo un fenómeno atípico, que es que generalmente las fuerzas que van quedando rezagadas pierden votos, más que ganarlos, que es la duplicación de votos de Juan Schiaretti, de un 4% en la PASO a casi un 8% en la general. O sea, es algo que rara vez sucede. Generalmente de las pequeñas fuerzas es como que se produce corrimiento de votos hacia las principales. Es como una especie de, hablando futbolísticamente, como que vas haciendo una eliminatoria y se van concentrando en quienes tienen reales chances de poder llegar al poder. Lo de Schiaretti, digamos que es la excepción que confirma la regla. Ahora, la pregunta es saber dónde irá ese caudal de votos de Juntos por el Cambio, más teniendo en cuenta la realidad que vive la Alianza, ¿no? Con una división propia que evidentemente hace que no se vote Massa, sino que más bien cada uno de los electores tenga hasta cierta libertad de poder elegir, ¿no? Yo creo que la dirigencia de Juntos por el Cambio hizo todo absolutamente mal, no solamente antes de la campaña y del resultado, sino principalmente después. Hicieron todo lo que no debían hacer y fueron en contra de su propia naturaleza y esencia, o al menos la que pretendían mostrar hacia afuera. Ellos se mostraban como una fuerza plural, amplia, democrática, que había participación en las decisiones y todo, y de repente agarraron unos para un lado y otros para el otro, sin consultarle creo que a nadie, y tomaron decisiones que estaban, para mí son desacertadas, porque la coyuntura del momento electoral es algo de ahora. Ahora, si ves hacia adelante, después, el futuro, dinamitaste a una opción real de gobierno hacia adelante. Está bien, quedaste tercero, bárbaro, sos oposición, porque los números lo indican. Bueno, mantenete en esa cuestión, fíjate, no claudiques de las cosas que planteaste, de las cuestiones programáticas y discursivas que planteaste, y seguí trabajando para seguir hacia adelante. No, acá salió por un lado Macri desesperado y un poco más que la llevaba a la rastra Patricia Bullrich para que se pidan perdón mutuamente con Milei. En esto quiero hacer un capítulo aparte. Pedirse perdón mutuamente es cuando yo te dije, mirá esto, mirá lo otro. Cuando vos acusás de crímenes a alguien en una campaña, no es un exabrupto, no es un exceso, como se dice, no es que, bueno, me agarraste mal plantado, me equivoqué.
cuando vos acusás a alguien de decir pusiste bombas en los jardines de infantes en los años 70 y lo ratificaste y lo repetiste una y otra vez, ya no hay una equivocación. Entonces, evidentemente ahí hay una cuestión de un agravio fuerte, que le motivó que la candidata inclusive hasta lo querellara penalmente. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener alguien que antes del domingo decía, puso bombas en los jardines y después, 2 días después, para ver si puede sumar votos, dice, yo la pondría en seguridad porque la verdad que cuando estuvo en la gestión hizo un papel importante? ¿Qué credibilidad puede tener la candidata cuando lo querelló penalmente y después dice, no, porque acá el objetivo es declino de una querella? O sea, me parece que eso muestra algo más fuerte y más profundo, que es la decadencia y la degradación tremenda que vive la dirigencia argentina y que no escapa a lo que estamos viviendo como sociedad. Esto, ojo, no me quiero olvidar, también alcanza el oficialismo, porque qué credibilidad tiene Sergio Massa que si lo ves, lo googleás, vamos a tomar los términos que él dijo en el debate, si lo googleás a Massa, vas a tener Massa de derecha, Massa de izquierda, Massa de centro, vas a tener a lo largo de estos últimos 30 años, vas a tener un Massa por ahí, ¿me entendés?, que hable de la libertad de vientres y por ahí de acuerdo a otra cosa diga otra cosa. O sea, es un Massa que es totalmente especulador a lo largo de toda su carrera. O sea, nos encontramos, Eva, ante candidatos sin una ideología clara, podríamos decir. Acá no hay ningún tipo de ideología entre los candidatos, hay pura especulación electoral para ver cómo logran el poder. O sea, y tampoco uno dice, bueno, vamos a la ideologización extrema, porque eso a la hora de gobernar tampoco es importante que vos tengas tu ideología y tus convicciones, pero tampoco te podés centrar en un dogma de ideología, porque si vos mañana tenés que tomar una medida importante para salir de una crisis, no podés decir no, porque a mí mi dogma ideológico me dice que esto no lo puedo hacer. Porque a veces en nuestros propios hogares y en nuestras propias casas, a raíz de distintas situaciones, no solamente de orden económico, nos vemos obligados a tomar decisiones que a lo mejor no hubiéramos querido y de las que igual no tenemos convicción ni convencimiento para tomarlas, pero que a la luz de la situación y lo imperioso que es resolver un determinado problema, nos puede ocurrir. O sea, eso es parte, digamos, de la elasticidad que tiene que tener quien tiene que gobernar. Ahora, de ahí, eso es una cosa, y después a decir, voy de la derecha a la izquierda en un chasquido de dedos, ¿me entendés? Y un día digo que está bárbaro si podés vender órganos, y después digo, no, yo nunca dije eso, y un candidato que en algún momento dijo, hay que arancelar la universidad, y hoy parece el ultradefensor de la universidad pública, te das cuenta de que el grado de caradurez que tienen estos dos personajes, y el grado de, ¿cómo te puedo decir?, falta de empatía y de sensatez, los lleva a hacer cualquier cosa con tal de ver cómo recaudás un voto.